a la organización del Congreso Internacional de Medicina Veterinaria por haberme invitado. Y bueno, también me gustaría resaltar que me parece muy importante, a pesar de que no nos podamos juntar de manera presencial, me parece muy importante que se sigan haciendo este tipo de congresos porque para la comunidad científica es muy importante que se compartan diferentes resultados, diferentes investigaciones y que, bueno, pues agradecer al comité organizador por haber, como digo, organizado este congreso. Y bueno, como digo, como ya me han presentado, mi nombre es María Teresa Ruiz Campillo, trabajo en la Universidad de Córdoba, en España, en la Facultad de Veterinaria, concretamente en el Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas y Toxicología. Y el trabajo que voy a presentar se titula Revisión de métodos de actuación en animales con fasciolosis y posibles estrategias futuras. Bueno, a modo de breve introducción, aunque mi compañera, la doctora Verónica Molina, ayer ya hizo una introducción sobre el lugar donde trabajamos y etcétera, pues bueno, decir que nada, trabajamos en la Universidad de Córdoba, concretamente en el campus de Rabanales, que es un campus universitario que se encuentra a las afueras de la ciudad de Córdoba, y dentro de este campus, concretamente en el edificio de Sanidad Animal. Dentro de este edificio se encuentra el Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas y Toxicología. Y bueno, estos seríamos los que componemos el departamento. Y dentro de este departamento hay diferentes líneas de investigación. No solo está nuestro grupo con el que, como bien han presentado, pues trabajamos con fasciola hepática, sino que también hay otros grupos que trabajan con el virus del síndrome reproductivo respiratorio porcino, por ejemplo, con el virus del PIRS, y también hay otro grupo que trabaja con tumores de mama en perra. Concretamente, nuestro grupo se dedica al estudio de, como he dicho, de la interacción hospedador-parásito en fasciola hepática. Y bueno, está liderado nuestra línea de investigación por el profesor doctor José Pérez Arévalo, que es también catedrático del departamento. Y bueno, podemos colaborar y colaboramos de hecho con muchísimas, tanto universidades como centros de investigación a lo largo de todo el planeta. Y bueno, ya estamos dispuestos, como comentó también mi compañera Verónica Molina ayer, a seguir colaborando con diferentes universidades y centros de investigación. Sobre todo nos interesa, evidentemente, con aquellos en los que, bueno, pues la infección por fasciola hepática pues tenga una mayor prevalencia y sea de mayor importancia. Bueno, pues sin más presentación, ya voy a pasar a presentar lo que sería mi trabajo. A modo de breve introducción, pues decir que la fasciolosis es una enfermedad causada por el parásito trematodo del minto fasciola hepática. Es una enfermedad de distribución mundial y tiene mucha importancia sanitaria y económica en el sector ganadero. De hecho, tiene tanta importancia económica que se estima que anualmente las pérdidas económicas pues están en torno a 3 billones de dólares, como digo, anualmente al año. Y estas pérdidas se deben principalmente a factores como la disminución en la producción en la ganadería, que está relacionada con disminución en el peso de los animales, disminución en la producción de leche y lana, también alteración, digamos, en la fertilidad, disminución de la fecundidad. También a nivel de matadero se producen decomisos que pueden ser tanto parciales como totales. Y además a estos costes tenemos que sumarle los costes de tratamiento, preferentemente tratamientos antihelmínticos, que bueno, pues, se añaden a todos estos costes que son de gran importancia para el tratamiento de la enfermedad. Además, este parásito tiene una capacidad inmunosupresora en lo que sería el hospedador definitivo, de manera que inhibe una respuesta a nivel del hospedador definitivo, como digo, TH1, que sería una respuesta inflamatoria y efectiva, y el parásito la modula para que sea una respuesta de tipo TH2 o antiinflamatoria, y esta respuesta favorece el establecimiento del parásito dentro del hospedador definitivo.
Además, también se han descrito que en algunos animales que reciben una dosis infectiva muy alta y en la que se produce una fasciolosis de un curso muy agudo, se puede producir la muerte fulminante de estos animales con las consiguientes pérdidas económicas a nivel de la ganadería que esto conllevaría. Su importancia en la salud pública radica de que constituye una zoonosis emergente muy importante actualmente y se estima que 2,4 millones de personas están infectadas a lo largo de 70 países. Esta cifra se estima que puede ser muchísimo mayor, puede alcanzar hasta los 17 millones de personas, debido a que esta enfermedad está infradiagnosticada en países como son África y Asia. También se estipula que hay 180 millones de personas en riesgo de infección. Estas personas en riesgo de infección son aquellas que están en contacto con aquellas zonas en las que los animales, pues bueno, las prácticas de manejo ganadero permiten que los animales pasten, los animales infectados obviamente, pasten por aquellos lugares donde las personas consumen los vegetales que tienen la metacercaria, que sería la forma efectiva de fasciola hepática. Como he dicho anteriormente, es una enfermedad de distribución mundial. Aquí en verde aparecen todos los países con casos notificados de esta enfermedad y cabría destacar países como Bolivia, Perú y Ecuador, así como Egipto, Irán y Vietnam, ya que son los casos en los que se ha detectado y notificado que hay una mayor prevalencia en humanos. Y bueno, a nivel de la prevalencia en ganado, bueno, como todos sabéis, es una enfermedad que afecta principalmente a rumiantes, sobre todo a bovino, ovino y caprino. Y en bovino las mayores prevalencias se sitúan en países pues como Sudán, también hay que destacar España, en la que hay un 84,3%. Luego, a nivel de ovino, las mayores prevalencias las podemos encontrar en Gran Bretaña, en Irlanda y en Argentina. A nivel de caprino se han descrito prevalencias en México y un reciente estudio llevado a cabo por Cerna y colaboradores en el año 2021, como digo muy reciente, también ha encontrado prevalencias relativamente altas en caprino, tanto en Argentina como en Túnez. Y bueno, con respecto al ciclo biológico de este parásito, decir que es muy importante que participa un hospedador intermediario, que es un caracol de la especie Galba truncatula, el cual es un caracol acuático y afecta... Humberto, dígale a Sebastián que pase, porfis. No sé si lo había escuchado, pero hay alguien que está hablando, no sé si quiere preguntar algo. Bueno, como comentaba, en los últimos años se ha aumentado mucho la prevalencia de fasciolosis debido al aumento del transporte de animales, también debido al cambio climático, ya que el cambio climático, al favorecer unos inviernos, digamos, más cálidos, más suaves, favorece también la supervivencia de este caracol, que actúa como hospedador intermediario. Y además aumenta la prevalencia porque están aumentando las cepas de fasciola hepática que son resistentes frente al uso de antihelmínticos de uso común. Y bueno, en el ciclo biológico también lo comentó mi compañera Verónica Molina ayer, con lo cual voy a hacer un resumen. Las metacercarias, que sería la forma infectiva del parásito, se encuentran enquistadas sobre todo en la vegetación, sobre todo, pues como digo, en berros, pastos, heno y ensilados. Se ha descrito que en los humanos la fuente de contaminación más frecuente serían los berros silvestres y también estas metacercarias pueden estar en el agua de bebida. De manera que las metacercarias, una vez dentro del hospedador, a nivel del estómago se desenquistan,
liberan las formas juveniles que penetran a través de la pared intestinal y migran a través de la cavidad peritoneal hasta llegar al hígado, donde se alojan finalmente en el interior de los canalículos biliares, alcanzarán la madurez y eliminarán los huevos. Los huevos se eliminan con las heces al medio externo, embrionan estos huevos en lo que sería el medio acuático y eclosiona un miracidio que va buscando este hospedador intermediario, este caracol, y una vez ha penetrado en el caracol va a pasar por diferentes fases como son esporocistos, se van a dividir en redias y finalmente en cercarias. Esta cercaria sale del caracol, tiene una cola que le ayuda a moverse por el agua y cuando encuentra este tipo de vegetación se enquista en esta vegetación y pierde la cola, constituyendo la metacercaria y la forma efectiva. Y bueno, como he comentado anteriormente, en el control de la fasciolosis se utilizan sobre todo fármacos que son antihelmínticos. Sobre todo, como sabéis, pues se ha utilizado el triclavendazol, el albendazol, el clorsulón. Sin embargo, estos tratamientos tienen un elevado coste, sobre todo porque tienen cortos periodos de acción, entonces tenemos que estar aplicándolos de una forma periódica. Además, tenemos que respetar los tiempos de eliminación de este medicamento, ya que pueden producir residuos medicamentosos tanto en leche como en carne, en productos animales. Y bueno, cada alimento tiene establecido un tiempo de espera, digamos, para la eliminación. Y además, tenemos que tener en cuenta el fenómeno de resistencias que he comentado anteriormente, con aparición de cepas resistentes a fasciola hepática, que ya se han descrito desde hace bastante tiempo en triclavendazol y también se están describiendo frente al albendazol y al clorsulón. Y bueno, pues en este trabajo yo lo que voy a exponer son una serie de, una revisión con una serie de estrategias que se han venido utilizando. La primera se basa en medidas de control sobre el hospedador intermediario y su hábitat. La segunda, medida de control sobre el hospedador definitivo y su hábitat. La tercera, posibles estrategias alternativas frente a la fasciolosis. Y la cuarta, inmunoterapia. Además, al final de la presentación hablaré sobre, en base a la revisión realizada y los conocimientos que tenemos, pues cuál es el futuro en el tratamiento y en el control de la fasciolosis. Bueno, pues para comenzar, en la medida de control sobre el hospedador intermediario y su hábitat, decir que el objetivo es la reducción o eliminación de las poblaciones de caracoles, lo cual puede lograrse mediante medios ecológicos que modifiquen las condiciones del biotopo del caracol, lucha biológica y medios químicos. En lo que se refiere a la alteración del medio ecológico, consistiría principalmente en el drenaje de zonas con elevada capacidad para retención de agua, ya que el caracol tiene mucha apetencia por aquellas zonas donde el agua se encuentra encharcada, con bajas concentraciones de oxígeno. Y también podríamos aplicar la eliminación de vegetación del borde de caños, acequias y pozos de agua que actúan como refugio de estos caracoles. Con respecto a la lucha biológica, bueno, la lucha biológica se define como cualquier introducción de un predador que pueda eliminar una plaga, en este caso la plaga sería el caracol, y se pueden utilizar depredadores directos como son las aves acuáticas. Pues se han descrito que hay muchísimas aves acuáticas que tienen mucha apetencia, les parece, de hecho, he leído que les parece como un manjar, ¿no? Este caracol, y puede ser una buena medida para controlar la población de caracoles. Y también he encontrado que existen larvas de mosca de la familia Siomicidae que parecen ser predadoras de las larvas de estos caracoles, con lo cual sería también interesante. También podemos introducir en estas zonas moluscos depredadores o competidores de la fuente alimenticia, tales como son caracoles de los géneros Zonitoides y Marisa.
Y bueno, he encontrado un artículo muy interesante publicado por Suardono y colaboradores en el año 2006, en el que introducen heces de patos infectados con Ecdystosoma revolutum en áreas donde se utiliza estiércol de bovino infectado, en este caso con Faciola gigantica, y los caracoles de la especie Linnea rubiginosa en la zona donde se introdujeron estas heces de patos infectados con Ecdystosoma revolutum presentaban menor cantidad de Faciola gigantica. De manera que se reduce la infectividad de arrozales fertilizados con estiércol bovino, lo cual el estiércol bovino es una elevada fuente de infección, se ha descrito por Faciola gigantica, y podríamos estar hablando de una buena manera de reemplazar dentro de lo que sería el caracol, pues en este caso larvas de Faciola gigantica por larvas de otro tipo de parásito. Bueno, pues dentro de lo que serían los medios químicos a aplicar en el hospedador intermediario, se aplicarían lo que se denominan molusquicidas. Deben reunir una serie de requisitos que deben ser eficaces, selectivos y económicos, y además deben ser estables frente a la acción de rayos solares y la materia orgánica. Se han venido utilizando diferentes molusquicidas como son el sulfato de cobre, la niclosamida y el N-tritilmorfolina, y además también se ha descrito que se han utilizado extractos de plantas como Ambrosia marítima. Sobre todo esta planta se ha utilizado en África, en la zona mediterránea, sobre todo porque crece allí de una manera muy abundante. Y bueno, como sabéis, todos estos molusquicidas tienen muy restringido su aplicación porque tienen una gran repercusión sobre el ecosistema donde lo aplicamos, ya que son muy contaminantes. De manera que, al menos en Europa, el uso de estos productos está muy restringido, muy controlado. Es por ello que se están buscando molusquicidas basados en extractos naturales de plantas, ya que estos molusquicidas naturales pueden tener una elevada toxicidad frente al parásito, pero una baja toxicidad frente al hospedador definitivo. También pueden tener un bajo coste, pueden ser solubles en agua y biodegradables, y además seguros de manejar por el personal responsable. Bueno, pues dentro de estos molusquicidas naturales se han venido utilizando bastantes plantas, extractos de plantas. Tenemos Tebetia peruviana, Alstonia scolaris, Euphorbia pulcherrima, Euphorbia hirta, y se ha descrito que todas estas plantas tienen una potente actividad molusquicida frente a caracoles acuáticos, porque tienen una serie de compuestos que son flavonoides, triterpenos y alcaloides, y también esteroides, que actúan, como digo, frente al hospedador intermediario. En lo que es la lucha, este tipo de lucha natural, se han venido sobre todo estudiando la lucha frente a artrópodos que participan como vectores en enfermedades humanas. Y digamos que los extractos naturales como molusquicidas se han relegado un poquito a la investigación, se ha destinado menos investigación a esto, pero en los últimos años se está favoreciendo el estudio de componentes de plantas como molusquicidas y bueno, se está incentivando, como digo, su estudio. De hecho, se ha visto que extracto de hojas de Momordica charantia, que es como comúnmente se llama el melón amargo, tiene un efecto en el desarrollo embrionario de huevos de Faciola hepática porque contiene muchos flavonoides. Y además extractos de la planta Clematis flamula, que sería la hierba muermera, se ha demostrado que deteriora el 90% de la fase larvaria de Faciola hepática en los moluscos que están infectados con este parásito. Y bueno, ya he terminado con lo que serían las medidas frente al hospedador intermediario. Ahora voy a continuar con las medidas frente al hospedador definitivo. Primeramente voy a hablar de la modificación del hábitat, donde pues habita este hospedador definitivo. Y bueno, como todos conoceréis, existe la rotación de pastos de Boray, que está descrito desde el año 1971, en el cual se reduce el riesgo de contagio. ¿Y en qué consiste esta rotación de pastos? Pues supuestamente se dividen los pastos entre infectados y no infectados, y primero
Los animales van a pastar en pastos infectados durante unas 6-8 semanas, que es el tiempo que normalmente tarda Faciola hepática en alcanzar la madurez dentro de lo que sería el hígado y eliminar huevos. Y unas 4 semanas antes de cambiar al otro pasto, se va a desparasitar con los antihelmínticos que conocemos y vamos a pasar a los pastos no infectados, donde van a estar unas 12 semanas. Este método, como digo, es un método antiguo que se ha venido utilizando, pero no ataja el problema de la resistencia frente a antihelmínticos y además se tiene que utilizar de una manera muy repetitiva con la consiguiente consecuencia a la hora de la eliminación de estos productos de la carne y de la leche. En el hospedador definitivo, lo que más se utiliza es los medios químicos, la quimioprofilaxis. De hecho, permanecen estos productos a la vanguardia de las estrategias utilizadas para el control de la fasciolosis en el ganado. Y la elección del producto fasciolicida depende de los siguientes factores. Pues primero, de la forma de presentación de la enfermedad, si es un curso agudo o crónico, y el espectro de eficacia del fármaco. Segundo, si es un medicamento individual o parte de un producto combinado. Tercero, la vía de administración del producto y su facilidad de aplicación. Cuarto, si existe o se sospecha que haya resistencias en la granja. Quinto, los periodos de espera para la eliminación de residuos medicamentosos en leche y carne. Y sexto, y no por ello menos importante, el coste económico de estos tratamientos. También habría que tener en cuenta si estamos tratando a animales que tienen ya, digamos, los parásitos adultos en su interior, en el hígado, o estamos ante individuos que están todavía con la fase larvaria del parásito. Porque en un caso u otro pues vamos a utilizar pues, un antihelmíntico diferente u otro. Bueno, los fasciolicidas se dividen en 8 familias. Primero tenemos en la primera familia los hidrocarburos halogenados, en los que podemos encontrar el tetracloruro de carbono y el hexacloroetano. Los derivados bifenólicos, como son el hexaclorofeno y el ditionol sulfóxido. Derivados nitrofenólicos, como son el nitrogenil y niclofolán. Las salicilanilidas, como son la oxiclosanida, rafoxanida, brotianida y el closantel. Los derivados bianilinados, como son la diafenetida, compuestos sulfamidados, como son el clorsulón, derivados de la nitrofenilguanidina, como es el netobimín, y finalmente los benzimidazol carbamatos, como son el triclebendazol y el bendazol. El triclebendazol es el compuesto antiparasitario, el fasciolicida que más se utiliza, ya que ya no solo actúa frente a las formas maduras del parásito, sino que también tiene una gran efectividad frente a las formas larvarias, con lo cual es un medicamento bastante eficaz, pero como digo, pues se están desarrollando cepas resistentes de fasciola hepática frente a este compuesto. Y bueno, la resistencia de estos parásitos, la existencia de estos parásitos resistentes frente al tratamiento quimioprofiláctico se ha venido describiendo en la literatura desde hace bastante tiempo. De hecho, el primero en describir este tipo de resistencia fue Dorsman en el año 1968, en el que se describió la resistencia fasciola hepática frente al hexaclorofeno. Después Boray, en el año 1990, describió resistencia colateral de fasciola hepática a rafoxanida y closantel. Frente al triclabendazol, Overen y Bowen fueron los primeros que describieron resistencias en fasciola hepática en Australia en el año 1995. Y bueno, desde entonces se han ido sucediendo diferentes estudios que van a decir siempre lo mismo, ¿no? Que este surgimiento de resistencia. Y concretamente en España, en 2006 fue cuando se describió la primera resistencia doble al albendazol y al triclabendazol en ovinos en la provincia de León.
Y bueno, para entrar un poquito en lo que sería el tema celular o molecular, he incluido aquí, porque me ha parecido bastante interesante, cuáles son los mecanismos por los cuales el triclavendazol ofrece resistencia, digamos, a nivel, pues, como digo, celular en fasciola hepática. Se han postulado tres diferentes formas de actuación. La primera sería la alteración de la unión a la beta-tubulina, la segunda, la alteración de la captación del fármaco y la tercera, una alteración en el metabolismo del fármaco. Con respecto a la alteración de la unión a la beta-tubulina, ¿por qué se ha estudiado? Pues porque el triclavendazol se ha descrito que la diana que tiene, digamos, de acción sería esta beta-tubulina, que como sabéis forma parte de los microtúbulos de las células y su mecanismo de acción sería centrado pues, en esta acción frente a la beta-tubulina. Por eso se ha estudiado que la resistencia podría estar en esta localización. Pero se ha visto que no es así después de muchos estudios, que la beta-tubulina en parásitos resistentes se ve intacta, se ve que no tiene ningún tipo de modificación, con lo cual los estudios se están centrando más en los otros dos puntos que he nombrado anteriormente, como serían la alteración en la captación del fármaco y la alteración en el metabolismo del fármaco. Dentro de la alteración en la captación del fármaco, pues participa una glicoproteína AP, que es un transportador de membrana, y a mayor actividad de esta glicoproteína se produce una mayor salida del fármaco del interior de la célula, con lo cual va a haber menor concentración de triclavendazol dentro del parásito. Y hay un estudio, bueno, hay dos estudios concretamente que han probado in vitro que la resistencia puede ser revertida por la incubación, como digo, in vitro con ivermectina, lo cual es bastante interesante. Y bueno, en alteración de metabolismo del fármaco, lo que se produciría sería un incremento, un mayor metabolismo en individuos resistentes, y se ha visto que la incubación de triclavendazol con flavina monooxigenasa y citocromo P450 potencian la acción del fármaco en parásitos resistentes. Bueno, pues a modo de resumen de esta parte, decir que bueno, se han hecho progresos en comprender mejor el mecanismo de unión del triclavendazol a la beta-tubulina, pero quedan muchos estudios por hacer todavía. Y la alteración en la captación y el metabolismo del fármaco probablemente estén involucrados en el fenómeno de resistencia, pero las bases moleculares de cada una de estas posibilidades deben ser más estudiadas y, por tanto, es probable que la resistencia a los fármacos, en concreto al triclavendazol, tenga un origen multifactorial. Entonces, bueno, pues la investigación en este campo debería seguir desarrollándose para dilucidar cuáles son estos factores que promueven la apariencia de individuos resistentes. Bueno, dentro de lo que sería la utilización de posibles fasciolicidas alternativos, reutilización de fasciolicidas existentes, decir que se opta por la reutilización de fármacos existentes, ya que la formulación de nuevos compuestos podría tener un elevado coste. Además, podríamos estar muchísimo tiempo intentando desarrollar un compuesto nuevo y, como sabéis, tiene que pasar una serie de testeos, ¿no? en animales, etcétera, y tiene que pasar bastante tiempo también para que este medicamento pueda estar de manera segura en el mercado. Por eso, como digo, se opta por la reutilización de fármacos existentes y algunos de ellos que se están aplicando en fasciola hepática son la tribendimidina, la nitazoxanida y el osfendazol. Con respecto a la tribendimidina, originariamente se ha utilizado para tratar infecciones en humanos con helmintos como es Ascaris lumbricoides y ha resultado ser eficaz contra Clonorchis sinensis y Opisthorchis viverrini, que son trematodos hepáticos de humanos, y han resultado ser eficaces, este compuesto ha resultado ser eficaz en modelos murinos, pero no frente a fasciola hepática o esquistosoma manzoni.
Con lo cual, bueno, pues en este estudio concretamente no ha resultado ser eficaz contra fasciola hepática, pero debido a la afinidad que tiene con otros trematodos humanos o hepáticos humanos, pues se debería seguir estudiando. El siguiente compuesto tiene un amplio espectro de actividad frente a protozoos intestinales e infecciones con elementos en humanos y ha demostrado ser efectivo en el tratamiento de la fasciolosis humana, con lo cual es una vía, digamos, un medicamento que se puede reutilizar para el tratamiento de la fasciolosis humana, en principio. Sin embargo, han salido algunos estudios en los que se ha visto que es inefectivo en el tratamiento de un caso concreto en humano que era resistente al triclavendazol, pero en un estudio más reciente se ha visto que es parcialmente exitoso en el tratamiento de casos humanos en los que el triclavendazol no hacía efecto. Con lo cual, pues se debería, como digo, promover el estudio de este compuesto, sobre todo a nivel del tratamiento de fasciolosis en humanos, que es donde parece que funciona mejor. Con respecto al osfendazol, ha sido muy comúnmente utilizado para tratar infecciones por nematodos y cestodos y a elevadas dosis se ha demostrado que tiene una efectividad frente a infecciones con fasciola hepática en ovejas y cerdos, con lo cual es un compuesto bastante interesante. Y además se ha visto que ejerce una actividad ovicida frente a huevos de fasciolas sensibles al triclavendazol. Y bueno, voy a hablar también de otra cosa que se puede hacer, que es la combinación de fármacos, de diferentes fármacos para tener una acción sinérgica, una acción complementaria entre ellos. Y de toda la revisión que he hecho, me ha gustado destacar la acción del nitroxinil con el clorzulón y la ivermectina, ya que se ha demostrado tener una alta actividad frente a estadios tempranos de fasciola hepática. Con lo cual es bastante interesante, ya que he comentado anteriormente que el triclavendazol es el único, en principio, que tiene actividad frente a la forma inmadura de fasciola hepática y la suma de estos compuestos que no incluye el triclavendazol pues podría tener efecto frente a formas inmaduras. También la combinación de osfendazol con isoclozamida, triclavendazol y levatiracetam ha resultado ser más eficaces en la combinación de todo ello que la aplicación de estos medicamentos por separado en la infección natural por fasciola hepática en ovejas. Bueno, aparte de la combinación de fármacos para conseguir, como digo, una capacidad sinérgica complementaria entre ellos, también se está estudiando la combinación de fármacos para interactuar en la farmacocinética, farmacodinámica de estos medicamentos. De manera que lo que vamos a buscar es aumentar la biodisponibilidad de estos compuestos farmacológicos dentro de lo que sería pues, el torrente sanguíneo del animal. Y este aumento de biodisponibilidad de estos fármacos se mediría mediante la concentración plasmática máxima, el tiempo hasta concentración plasmática máxima, el tiempo de permanencia y la vida media de eliminación. Bueno, en fasciola hepática concretamente se han visto que la combinación de diferentes medicamentos, como puede ser el triclavendazol y la ivermectina, mejora la farmacocinética de ambos compuestos en ovejas. Sin embargo, en este estudio no se testeó la eficacia, el aumento de eficacia de esta combinación. De manera que, bueno, sí, vemos que aumenta la biodisponibilidad, pero realmente es efectivo, habría que hacer más estudios. Ocurre lo mismo con la combinación de triclavendazol y ketoconazol, que existe una gran disponibilidad de triclavendazol en oveja, pero no se testeó la eficacia de este aumento de biodisponibilidad. Y también el triclavendazol con la ivermectina con metamizol. En este caso no se observó que se incrementara la farmacocinética del triclavendazol ni se mejoró su eficacia frente a parásitos triclavendazol resistentes. Las diferencias en estos tres estudios podrían ser debidas, por supuesto, a muchísimos factores, pero cabría destacar que el método de administración de estos medicamentos fue diferente,
de manera que en el primero la administración fue vía parenteral, en el segundo fue vía oral y en el tercero fue intrarruminal, con lo cual habría que tener también en cuenta esta vía de administración que fue diferente. Bueno, pues con respecto al desarrollo de nuevos fármacos y objetivos específicos, deberíamos centrar el diseño de fármacos nuevos en que tengan como objetivo moléculas concretas de fasciola hepática. Concretamente, las catesinas son muy importantes dentro de fasciola hepática porque juegan un papel relevante en la biología y existen diferentes familias de catesinas que son expresadas en diferentes tiempos durante el desarrollo del parásito, tanto en fases tempranas como en tardías. Se están desarrollando compuestos inhibidores de estas catepsinas que alterarían la fecundación de los parásitos, favorecerían el retraso en el desarrollo de estos y también disminuiría la eliminación de huevos y la viabilidad de estos. Cabría destacar los inhibidores de catesinas siguientes. El primero sería el ZF-ALA-CHN2, el cual se ha visto que reduce el desenquistamiento de metacercarias in vitro en un 99%, y es un compuesto que debería, digamos, probarse in vivo, porque, bueno, como vemos, es bastante alta el porcentaje de desenquistamiento. Luego también hay 40 flavonoides sintéticos frente a catesinas recombinantes L1 y L3. Concretamente, el flavonoide llamado C34 se ha visto que disminuye la penetración intestinal y motilidad de estas formas juveniles de fasciola hepática y pueden llevar a su muerte. Con lo cual, el estudio de este flavonoide también es bastante interesante, sobre todo para actuar frente a fases tempranas del parásito. Y también el citocromo P450 ha sido un inhibidor de catesina testeado en el Opistorchis felineus, que es un trematodo hepático humano, con bastante buenos resultados. Sería cuestión de aplicarlo en fasciola hepática. Bueno, pues con respecto a las medicinas tradicionales, basada en plantas, ha sido usada en países desarrollados para tratar enfermedades parasitarias, tanto en humanos como en ganado, y resultan una alternativa bastante llamativa, ya que pues, son fáciles de utilizar, presentan un bajo coste, etc. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar el compuesto activo que actúa concretamente frente a fasciola hepática, y el desarrollo de análogos de estos compuestos pues, puede llevar también bastante tiempo. Y bueno, ya Fairweather en el año 2009 describió todos estos compuestos naturales, y hay otros que se han descrito de manera más digamos, de estudios más recientes, como por ejemplo plantas como Cymbophore jarancusa y Conyza canadiensis, que tienen actividad fasciolicida frente a fasciola gigántica y Paraphyustum cervi, una naftoquinona llamada plumbagin que deriva de raíces de Plumbago indica, que se ha demostrado que es más eficaz que el triclabendazol con concentraciones similares. La artemisia mexicana también, un diterpenoide aislado de lithium chinense que afecta a formas juveniles de fasciola hepática, tanto en movimiento como viabilidad, y un análogo de este se ha visto que tiene incluso mayor actividad. Triterpenoide aislado de Avis procera. Productos naturales también frente a huevos de miracidios se están estudiando, no solo lo que son las formas larvarias y adultas de fasciola hepática. Y bueno, todas estas plantas que tenemos aquí pues tienen compuestos fenólicos, taninos y terpenos que tienen una elevada actividad ovicida. Todo esto está muy bien, los compuestos naturales derivados de plantas están muy bien, pero es crucial identificar bien, como digo, los compuestos activos dentro de estas plantas. Además, son estudios que se han llevado a cabo in vitro, con lo cual es más fácil, ¿no?, llevar a cabo un estudio in vitro, y sería cuestión de llevarlo a cabo in vivo, con lo cual pues, sería más complejo. Además, tendría que alcanzar una viabilidad comercial y tendríamos que tener en cuenta el coste económico que supone sacar un fármaco nuevo al mercado. Aún así, hay ciertos compuestos naturales, como son las artemisinas y el miracid, que sí que se están estudiando más.
La artemisina procede de la artemisia o ajenjo y tiene una actividad frente a la malaria y se utiliza en el tratamiento de la esquistosomiasis humana. Y in vitro en un modelo murino se ha visto que actúa frente a las formas maduras e inmaduras de fasciola hepática, incluso frente al triclavendazol resistente. Sin embargo, todavía no se ha probado en rumiantes, con lo cual sería muy interesante probar las artemisinas en un modelo in vivo. El miracid es una preparación comercial de la mirra que actúa frente a protozoos y parásitos del minto. Se ha comprobado en un modelo murino, tanto in vitro como in vivo, que altera los tejidos de fasciola hepática y suprime la producción de huevos. Con lo cual es cuestión de trasladarlo, como digo, pues a un modelo mayor o un modelo de un rumiante. Y bueno, a nivel del punto de inmunoterapia, que sería el cuarto, decir que no se ha demostrado que se desarrolle naturalmente protección frente al parásito tras la infección con fasciola hepática. Y como he dicho anteriormente, fasciola hepática modula la respuesta inmunitaria, de manera que se produce una respuesta inmunitaria de tipo Th2 o antiinflamatoria. Y esta respuesta de tipo Th2 está ligada a la activación de los macrófagos de manera alternativa, los cuales fallan en presentar de manera correcta los antígenos y no se relaciona más con un tipo de activación, como digo, de liberación de citoquinas antiinflamatorias. También se ha descrito que la fasciola hepática induce la apoptosis de eosinófilos, tanto en fases tempranas como tardías. Suprime la capacidad presentadora de las células dendríticas, que son aquellas células que tienen muchísima capacidad de presentación de antígenos a las células T, y además favorece el establecimiento de células FOXP3 reguladoras que van a modular pues, la respuesta inmunitaria. ¿Cómo produce fasciola hepática su efecto inmunomodulador? Pues tiene diferentes factores, como pueden ser los productos de excreción-secreción, el tegumento de la vesícula excretora. Dentro de los productos de excreción-secreción están las catesinas, la leucina aminopeptidasa, carboxipeptidasa y otros antioxidantes, y se han descrito que inhiben la proliferación linfocitaria y favorecen la apoptosis de macrófagos y eosinófilos. Con respecto al tegumento, tiene una gran complejidad proteica e inhibe la proliferación de linfocitos T de producción de citoquinas, y las vesículas excretoras poseen ARN mensajero que también ayudan a modular, como digo, esta respuesta inmunitaria. Actualmente no existe una vacuna comercial frente a fasciola hepática. Se vienen investigando las vacunas frente a fasciola hepática desde 1990, sin embargo, pocos estudios se han llevado a cabo en rumiantes. Casi todos se han utilizado con catesinas procedentes de los parásitos adultos y los resultados de inmunidad son muy variables, de entre el 0 y el 89,6%. Cabría destacar que en la revisión realizada se ha visto que las vacunas polivalentes son las que parece que tienen mayor efectividad, de manera que aquí he puesto 3 artículos muy recientes en los cuales se ve que una vacuna trivalente con catesinas L3-1, L3-2 y proteasa B3, pues se consiguió con ella una disminución del peso de larvas y del daño hepático en comparación con una vacuna monovalente, o sea que utiliza solo un antígeno, ¿vale? Las vacunas polivalentes son aquellas que utilizan varios antígenos y son las que se están viendo que actúan mejor. Concretamente, en un estudio llevado a cabo en el año 2021 en nuestro departamento, por nuestro grupo, se vio que esta combinación de antígenos recombinantes junto con el adyuvante Montanide adquirió un buen nivel de protección, disminuyó el número de larvas y de lesiones hepáticas en ovejas. Y también la catesina L1 y L3 se ha visto que tiene altos niveles de protección, ya que tienen una acción sinérgica entre ambos antígenos. Y bueno, en este estudio llevado a cabo también por nuestro grupo de investigación en el año 2021, también utilizamos un cóctel de antígenos recombinantes, que está aquí debajo, también con el adyuvante Montanide, y se vio que las fasciolas que están dentro de los canalículos, que procedentes de hígado de estos animales vacunados con esta vacuna polivalente, pues las fasciolas están degeneradas. Además hay una severa reacción inflamatoria rodeando los conductos biliares, donde estaban estas fasciolas degeneradas, y parece ser
que esta vacuna podría conferir cierta capacidad de protección, ya que degenera, digamos, pues, a estas fasciolas dentro de los canalículos biliares. Bueno, pues ya para ir terminando, en el futuro del control de la fasciolosis tenemos que tener en cuenta pues, este aumento de resistencia frente a antihelmínticos, que hay una mayor prevalencia cada vez de la fasciolosis y que hay una gran falta de recursos. Dentro de lo que sería el hospedador intermediario caracol, tenemos que tener en cuenta que se está adaptando a nuevos hábitats, de manera que Fasciona hepática ya no solo tiene apetencia por Galba truncatula, se ha visto que podría haber otros caracoles en Europa que viven en medios más ácidos, por los que Fasciola hepática podría estar teniendo más apetencia, con lo cual sería importante tener en cuenta este aspecto. Y además el cambio climático, como digo, pues está favoreciendo que haya inviernos más suaves en los cuales pues, sobrevive más, durante más tiempo el caracol. La intervención humana también puede tener un efecto debido a que sin quererlo podemos condicionar de manera favorable el hábitat para que el parásito y sus hospedadores pues digamos que proliferen. Y el seguimiento de estas condiciones podrían tener un impacto positivo en el seguimiento de la fasciolosis. Mediante el diagnóstico y la monitorización, el diagnóstico temprano y monitorización de animales infectados con dispositivos específicos para que haya una vigilancia más precisa y una mejora en las prácticas de manejo y se pueda hacer un uso más racional de lo que sería el triclavendazol. Bueno, la vacunación frente a fasciola hepática parece ser muy viable, lo que pasa es que todavía hay que mejorar los niveles de protección y fiabilidad de la vacuna y para ello debe caracterizarse de manera completa la respuesta inmunitaria del hospedador definitivo frente al parásito y se deben identificar moléculas que podrían conferir alto nivel de protección en animales vacunados. Se están llevando a cabo, debido a los grandes avances tecnológicos que está habiendo en el laboratorio, pues análisis mediante tecnología ómica, que incluye genómica, transcriptómica, proteómica y glicómica, gracias a la cual se está descubriendo la secuencia genética completa del parásito y de su tegumento, y se está viendo que Fasciola hepática es altamente polimórfica. Esto quiere decir que puede haber mucha diferencia genéticamente entre unos individuos u otros. De ahí que estén funcionando mejor las vacunas polivalentes con varios antígenos. Y bueno, a modo de conclusión, decir primero que en la actualidad los métodos de acción sobre el hospedador intermediario y sobre el hábitat del hospedador definitivo pueden ayudar a reducir la carga parasitaria en animales. Sin embargo, el uso de fármacos sigue siendo el único método eficaz para el control de esta enfermedad en animales. Segundo, se ha probado la administración de triclavendazol con otros compuestos que aumentan su efectividad en individuos resistentes y se están probando combinaciones de otros medicamentos como el nitroxinil, clorsulón e ivermectina con buenos resultados. Sin embargo, no se ataja el principal problema de la resistencia frente a los antihelmínticos. Tercero, los mejores resultados en vacunación parece que se obtienen con el uso de vacunas polivalentes y además estudios sobre la aplicación de inhibidores de catexina y de compuestos flavonoides han dado buenos resultados preliminares, por lo que sería una buena línea de investigación futura. Y cuarto, la investigación frente a fasciola hepática parece ser viable, pero deben mejorarse los niveles de protección y fiabilidad de la vacuna, para lo cual debe caracterizarse de manera completa la respuesta inmunitaria del hospedador definitivo frente al parásito e identificarse moléculas del parásito que podrían conferir un alto nivel de protección en los animales vacunados. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis mi correo electrónico para posibles dudas, preguntas que puedan surgir. Estoy encantada de responderos. Y nada, pues ya cualquier pregunta que me queráis hacer ahora. Bueno, muchísimas gracias, doctora Marisa. En esta oportunidad pues voy a habilitar pues para que los participantes puedan reactivar su micrófono. Vamos a iniciar pues con la ronda de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna inquietud, pueden activar su micrófono. Y pues por ahora voy a leer por acá por el chat que teníamos varias inquietudes, varias preguntas, doctora. Por acá pues tenemos... Ajá, tenemos a... un segundo, tenemos a la participante Lucy Alanya Vilches,
quien comenta que las plantas usadas como molusquicida, ¿qué componente contienen? La dosis de su uso. Bueno, como he dicho, hay diferentes, o sea, es que esta investigación todavía no se está llevando a cabo de manera muy profunda, porque, como he dicho, hay diferentes plantas, como es el melón amargo y la hierba muermera, que sí que se están estudiando ahora más,